7 de la mañana con 7 minutos. Juan Sebastián Roldán, secretario general de Gabinete de la Presidencia de la República. Bienvenido a Contacto Directo. Juan Sebastián, ¿nos escucha ahí? Bueno, vamos a recuperar ese... No le escucho, perdóneme. Hay un problema con el audio. No hay problema, no se preocupe. Vamos a recuperar esa conexión y esa señal de audio cuando son las 7:07 de la mañana. Hago una última prueba. Juan Sebastián, ¿nos escucha ahí? Mil disculpas, no escucho nada. Ok, listo. 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos con más noticias a esta hora. El presidente de la Asamblea, César Litardo, también intervino en ese informe a la Nación. Aprovechó para recriminar la actuación del Ejecutivo con relación a leyes anticorrupción. Se refirió también a pasados intentos de desestabilización. Vamos con eso. Una democracia, para funcionar a plenitud, también necesita de una oposición seria y responsable, con ideas y propuestas, que piense que los problemas tenemos que resolverlos hoy. Aprobamos un proyecto de ley que contemplaba el comiso sin condena para delitos de corrupción. Lamentablemente, este punto fue vetado por el Ejecutivo, de la misma forma que lo hizo con la ley anticorrupción que este Pleno aprobó. Juan Sebastián Roldán nos acompaña esta mañana desde nuestros estudios. Bienvenido, ahora sí, ¿nos escucha bien? Ahora le escucho bien, sí, muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Empecemos con las reacciones que acaba de generar el decreto, el 1066, que si el presidente estaba delegando o no sus funciones. Por mandato constitucional, las funciones del primer mandatario no son delegables. De hecho, esa potestad delegada en derecho público no se puede delegar. Si el decreto era para decir lo que ya se estaba haciendo, es decir, que la Secretaría de la Presidencia puede nombrar al personal de la Presidencia, no los nombramientos que hace el presidente, ¿cuál era la urgencia del decreto o qué cambio incluye más allá de que ya no está la Secretaría de Anticorrupción? Dos aclaraciones rápidas. Una cosa es el presidente y sus funciones, que son indelegables. El presidente Moreno ayer demostró en el informe a la Nación que él gobierna este país, lo ha hecho siempre y lo hará mientras sea presidente de la República hasta el próximo 24 de mayo. La segunda, la presidencia de la República hace nombramientos dentro de esa institución. Estamos hablando de secretarias, funcionarios, choferes, etcétera. Yo tampoco soy el secretario general de la Presidencia de la República, soy el secretario de Gabinete. Por eso las confusiones fueron eso, confusiones. Lo que se hizo en el decreto es eliminar la Secretaría Anticorrupción, que es lo que el presidente planteó la semana pasada, y como estaba adscrita a la Presidencia de la República, había que hacer un nuevo decreto. Correcto, por eso mi pregunta, más allá de la eliminación de la Secretaría Anticorrupción, no hay ningún cambio porque lo otro, si se refiere solamente a los nombramientos del personal de la Presidencia, eso ya se venía haciendo. Esa Secretaría General de la Presidencia está a cargo de Johanna Pesantes, que también está en la Secretaría Jurídica. Desde que salió Augusto Briones, ¿por qué no han nombrado a un secretario general de la Presidencia? Por lo pronto, Johanna puede hacerse cargo de las dos secretarías. La secretaría, sobre todo, mantiene en este momento la representación legal de la presidencia. Johanna representa al presidente en algunos directorios y, sobre todo, maneja la casa presidencial. La presidencia, como estoy diciendo, no es nada más que lo que acabo de comentar. Había que hacer un decreto para dejar perfectamente claro que, salida la Secretaría Anticorrupción, las otras secretarías que dependen de la presidencia tenían los criterios y los conceptos claros de funcionamiento. Fue el mismo presidente, hablando de lo que ocurrió ayer, fue el mismo presidente el que le pidió a la Asamblea en ese entonces que retiren los asambleístas las contribuciones, los impuestos del proyecto humanitario y tuvieron los votos para aprobar por eso. Ayer en el discurso a la Nación el presidente dijo que va a cumplir su palabra, que no lo va a vetar, pero proponen ahora un adelanto del pago de impuestos para los que ganan más de $5.000 o las empresas que no hayan sido afectadas. ¿Cómo plantean hacerlo? En este momento delicado todos los ecuatorianos tenemos que aportar. Si estamos pidiendo un esfuerzo al sector público, si es que hemos pedido también una reducción y casi no pago de la deuda externa ecuatoriana, si es que estamos haciendo un esfuerzo con las personas que más tienen, es momento de pedirles a los que más han recibido y a los que no han sido afectados. Hoy no podemos nosotros
pasar esta difícil situación sin esfuerzo y sacrificio, y por supuesto los que más tienen que aportar más. No lo haremos vía veto, ese fue un compromiso del presidente porque de otra manera la ley no pasaba, pero sí utilizaremos, y el presidente lo dijo claramente, la potestad legal en estado de excepción para pedirles un aporte a los que más tienen, aquellas personas que ganan más de $5,000 al mes y las empresas que han ganado más de 5 millones, perdón, las empresas que han generado más de $5 millones al año y que no se han visto afectadas en esta difícil situación de pandemia, son las que aportarán, como todo el resto de los ecuatorianos, para sacar adelante. Nosotros no les estamos pidiendo a los más pobres, no les estamos pidiendo a los más complicados, les estamos pidiendo a funcionarios públicos para que del ahorro del sector público podamos invertir en salud y en créditos baratos, y también del aporte de los que más tienen. Pero ese aporte de los que más tienen lo plantean hacerlo con un adelanto de impuestos, y digo esto porque suena a trampa, es decir, como si no apoyan esto no me van a aprobar el proyecto, les digo que no les voy a vetar, pero luego ya veo por dónde lo meto. Finalmente esta fue una discusión que tuvieron en la Asamblea, que algún tipo de aporte de este tipo le resta liquidez incluso a esas grandes empresas, que si luego en la cadena terminaba generando una afectación al empleo, que todas las empresas han estado paralizadas independientemente de si son pequeñas o grandes, que las grandes están ligadas a la cadena productiva de las pequeñas empresas. Es decir, todo esto fue la posición de las bancadas legislativas en la Asamblea, y fue a raíz de ese debate que se opusieron y ustedes dijeron, ok, cedemos en ese aspecto, aprobemos los proyectos, pero entonces una vez aprobados vemos por dónde más lo incluimos. Nosotros no vamos a dejar de pedirles a los que más tienen un aporte en esta situación. Es una posición política, hay gente que cree que no. Veía en el reportaje, por ejemplo, que un representante gremial cree que no hay que pedirles a los que más tienen. Es su posición, la nuestra es, nosotros vamos a pedir y exigir a los que más tienen aportar en esta situación, pero además con el criterio de cuidar a los que han sido golpeados, porque nuestra primera prioridad en esta situación es preservar el empleo. Ya el presidente dejó claro cómo vamos a enfrentar el próximo año: salud, alimentación, empleo, dolarización. Y para hacer eso lo vamos a hacer con esfuerzo y sacrificio. Entendemos que hay personas que se opongan a pedirles dinero a los que más tienen. Nosotros tenemos claro que quienes más han ganado, más tienen que aportar. Los escándalos de corrupción han llegado al gobierno con el coronavirus. 2 funcionarios cercanos a Carondelet dejaron de hecho sus cargos, Paul Granda, Alexandra Ocles, pero el problema va mucho más allá de eso. Por eso incluso a los que más tienen, pedirle algo más cuando sí pagan, cuando sí contribuyen, cuando generan empleo, resulta, por decirlo menos, contradictorio cuando por otro lado no se cuidan ciertos recursos. Escuchemos lo que nos dijo Fernando Villavicencio, por ejemplo, cuando hablaba de lo que está pasando en los hospitales. Son empresas que que venden hamburguesas, ceviches, estudios jurídicos. Esas empresas son las que proveen, Steffi, los medicamentos para los hospitales. Y hemos presentado los contratos que están ahí. Y mucho más, en los hospitales del Ministerio de Salud están las evidencias presentadas de que hubo un pacto político con los partidos que están dominando la Asamblea Nacional. Los hospitales de la provincia de Manabí, de Portoviejo, donde no hay mascarillas, donde no hay insumos, esos hospitales fueron repartidos a los asambleístas de la provincia de Manabí. ¿Así se siguen asegurando las mayorías móviles que dan gobernabilidad? Hay 3 soluciones estructurales que hemos planteado para la corrupción. La primera, con respecto a las medicinas, es crear un sistema unificado de compras, porque lamentablemente se había entregado a 700 hospitales. Si habría un acuerdo político, ¿por qué les estamos quitando el botín? Pues no tiene ningún sentido. Al mismo tiempo, el presidente está endureciendo las penas para las personas que incurren en corrupción. Está planteando a la Asamblea endurecer las penas para las personas que incurren en corrupción en una emergencia. Pero además planteó un cambio en la ley de contratación pública para que sea más cuidado el proceso en este momento. El gobierno además devolvió la libertad de expresión, que es la posibilidad de denunciar, y además caminó en el sendero de buscar autoridades independientes para que juzguen. Hoy esas autoridades son las que deben juzgar, y el presidente ha sido claro: caiga quien caiga, deberá pagar por esta gravísima situación de corrupción. No se trata de que no haya corrupción, lamentablemente la hay, se trata de cómo la enfrentamos, y el presidente de la República es claro, frontal
y fuerte. Caiga quien caiga cuando sea. Esos cambios que están proponiendo lo están haciendo ahora, después de 3 años de gobierno, después de que un sistema de contratación pública viciado, que siempre ha estado, ha seguido funcionando durante este gobierno. Y ahí tienen a directores financieros, a contadores que han permitido los sobreprecios. Solo en ejemplo, en el Teodoro Maldonado ya es la propia Contraloría que acaba de decirles, oigan, aquí el 83% de las adquisiciones se hacían bajo convenios de pago. ¿Para qué? Para no pasar por los procesos de compra. Los contratos eran firmados por un jefe de compra que era asambleísta alterno de determinado partido. La Comisión Anticorrupción les acaba de entregar otros 23 casos en hospitales, pruebas de cómo son los mismos amigos en estos años los que han ido ganando los concursos en los hospitales. Y sí, cogen a 2, cogen a 3 testaferros, pero la corrupción les sigue robando la vida, la salud a nuestros enfermos. Les queda un año, las cosas en eso no han cambiado en estos años. ¿Qué más van a hacer? Repito, nosotros lo que hemos hecho es buscar soluciones estructurales. Si hay una compra unificada, se acaba precisamente si el un familiar, si el otro amigo, si la otra compra. Ahora va a haber una sola compra que además va a estar en la ciudad de Guayaquil. Y en esa sola compra vamos a proveer a los hospitales y va a haber veeduría completa de qué se está comprando, para dónde y cómo. Sin duda es un problema estructural, sin duda es un problema que abarca muchísimos espacios. Pero el gobierno lo que está haciendo es atendiéndolo con la responsabilidad del caso. Si hay una denuncia, toda la facilidad para investigar. En otros casos el gobierno denuncia. Ese es el caso de Pedernales. La ministra de Gobierno fue la que comenzó esa investigación de la mano de la Fiscalía y ahí están los resultados. Este es un gobierno que no le quita la cara a los problemas. Hay problemas, hay que tener soluciones claras y las soluciones claras tienen que ser estructurales y fuertes. Caiga quien caiga, cuando tenga que caer. Pero para solucionar esos problemas estructurales, lo que se ofreció en este gobierno fue hacer, y de hecho fue la oferta de campaña, fue hacer una cirugía mayor a la corrupción. Sí, está tras las rejas un ex vicepresidente, sentenciado el expresidente y exministros, pero también hay unos tantos huidos, y el que se haya revelado la corrupción en esos casos no fue precisamente por gestión de este gobierno. En el caso del ex vicepresidente fue una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Lo que conoció el país en el caso Sobornos fue la investigación de Arroz Verde, una investigación periodística. Una cirugía mayor, como ofrecieron, era permitirle, por ejemplo, a una comisión internacional con Naciones Unidas, con expertos, que vengan a investigar, a barrer, a levantar la basura de la corrupción. Eso lo ofrecieron y no lo han hecho. ¿Lo van a hacer? A nosotros nos correspondía darle todas las facilidades a la comisión, que es lo que hemos hecho. Lo que haga esa comisión es independiente. Nosotros tenemos como estas contradicciones, pedir independencia y luego pedirle al gobierno que se haga cargo. El gobierno lo que hace es denunciar y entrega a las autoridades, eso hemos hecho. El gobierno facilita a la comisión trabajar, eso ha hecho. En Honduras y Guatemala tomó 2 años la una y 4 años la otra comisión. A nosotros nos corresponde presentar una ley, lo hicimos en el 2018, para poder entregar facilidades a los posibles delatores. Entregar otra ley lo hicimos en el 2019 para la extinción de dominio. Hay que pedirles a las autoridades del caso, a la Asamblea, por ejemplo, que procese rápidamente esos proyectos de ley para que eso se vuelva realidad. Pero nosotros no hemos parado, estamos presentando nuevos proyectos de ley, seguimos denunciando, seguimos presentando actos de corrupción. Es la Fiscalía la que tiene que acusar, los jueces los que tienen que condenar y la Procuraduría con esas instituciones las que tienen que devolver el dinero al país. Nosotros, como dijo el presidente, estaremos de la mano de todos ellos porque es una batalla que le concierne al Ecuador y vamos a seguir adelante mientras seamos gobierno. Con independencia de lo que le respecta a cada función, sí, pero si venía una comisión internacional, por ejemplo, y que quería investigar, pero si ahí alegan la soberanía, que no puede investigar y entonces no se permiten todos aquellos procesos en los que ustedes dicen nosotros facilitamos. Si se hubiera facilitado, ¿qué pasó con esa comisión? Estuvieron 3 meses, creo que hicieron normas y no sirvió para nada, o por lo menos poco o nada se supo de algo que hayan podido investigar o revelar al país después de haber estado 3 meses acá. Yo tengo 2 criterios y aquí le voy a hablar en términos personales. El primero, no personal, sino institucional. La comisión depende de Naciones Unidas. Hay que preguntarle a la comisión qué ha pasado en este proceso con Naciones Unidas. Segundo, sí, un término personal. Yo creo que hoy tenemos instituciones independientes que pueden hacer un trabajo mejor que cualquier comisión internacional. Mire la fiscal, mire los jueces, mire el contralor, mire el procurador, mire esa Corte Constitucional. Son de primera. ¿De dónde salieron? De una consulta popular y de un consejo de participación transitorio en el que el presidente nombró, el presidente Lenín Moreno nombró gente honesta, proba, que no respondía a él.
Eso hizo que ese consejo nombre gente proba, independiente, que está haciendo su trabajo. El Ecuador está viviendo una situación difícil, no se puede negar, una situación difícil de corrupción, una situación difícil económica, y hoy nos corresponde a todos sacar adelante al país como corresponde, con sacrificio, con esfuerzo, con la fuerza que los ecuatorianos tenemos dentro para hacerlo. Lo que pasa es que cuando la corrupción le cuesta tanto al país se necesitan nuevas prácticas, y para que haya una ruptura con esas viejas prácticas del pasado, ruptura como es el movimiento, es interrumpir, es romper con lo que tanto se ha criticado, es impulsar una nueva forma de hacer política, pero siguen repartiendo cuotas políticas. Vemos lo que se está denunciando en los hospitales, vemos lo que pasa en las embajadas, en los consulados, en los cargos públicos. O sea, casualmente los familiares de ministros, de asambleístas, de aliados de país son los más aptos para manejar las oficinas comerciales, las embajadas en Francia, en Hungría, en México, en España, en Canadá, en Nueva York. O sea, si eso no es seguir repartiendo, entonces, ¿qué es? Hagamos una separación que además creo que es legal, ¿no es cierto? Una cuota política existe en el servicio exterior. Otra cosa es que no existen acuerdos con ninguna organización política en ningún hospital. Es algo que se repite y se repite. Si es que alguien tiene las pruebas, tiene que ir y probarlo. Pero les han tiene que entregar en la presentado, fiscalía les han esas dicho pruebas. qué partidos políticos responden, quiénes contrataban, asesores, solo, de quién, solo permítame, eso si es tan está. amable. Si usted me permite responderle, puedo explicarle los dos criterios que usted está confundiendo. Por un lado, no hay ningún acuerdo político en ningún hospital. Si se prueba, quien lo haya hecho, que se vaya a la cárcel. Segundo, en la ley de servicio exterior hay un 20% de cuota que le permite al presidente nombrar personas que cumplan las mejores funciones sin que sean de carrera diplomática. Lo que hay que hacer es analizar cómo están cumpliendo las funciones esas personas y las de carrera diplomática para decidir si se quedan o no. Habrá que ver, por ejemplo, quién ha logrado $600 millones de inversión en la Embajada de España, quién ha logrado $600.000 de aporte en esta crisis, 51 respiradores, porque claramente con lo que tenemos que hacer es no mirar quién está en qué cargo, sino cómo lo cumple. Si es que hay problemas, esa persona tiene que salir, igual que yo. El presidente me ha nombrado a mí porque cree que tengo las características como para poder cumplir la Secretaría de Gabinete. Si lo hago mal, me tiene que sacar, pero lamentablemente se están confundiendo las cosas. Una cosa es lo que la ley habilita en cuota política y una cosa distinta es que se estén entregando, que no se está haciendo, cuotas políticas en otro tipo de espacios del gobierno. Y si bien existe ese porcentaje, ese 20% legal que responde a una cuota política, por eso mi pregunta claramente decía, qué casualidad que justamente los más aptos, los mejores para manejar temas de comercio exterior, temas de consulados, de viceministerios, de embajadas, sean todos o la gran mayoría de ese porcentaje de cuota política familiares o allegados a Alianza País o a ministros o asambleístas. Perdóneme que le pregunte, cuando el presidente tiene la potestad política de nombrar personas, ¿a quién nombra? ¿A quienes conoce o a quienes desconoce? ¿A quienes han trabajado con él en el pasado o a quienes no han trabajado con él en el pasado? Cualquier presidente del Ecuador o cualquier presidente de otro país, nombra a quien conocía previamente, nombra a quien viene del partido del que es parte. Creo que hay que hacer una diferencia clara y aquí claramente tenemos una diferencia. Ahora, dejando eso en claro sobre la posición, porque quiénes son los más aptos puede distanciar un poco sobre esos conceptos, pero esta crisis, y usted bien lo dice, la crisis que atraviesa nuestro país es inédita y por eso es que se necesitan respuestas inéditas en limpiar la corrupción, pero también en el manejo económico. Y sobre eso último, las pérdidas, más el déficit, ya hablamos de que podría superar los $12.000 millones este año y no alcanza si no es con una duración de la deuda, con lo que está pendiente en agosto, o llegando al Fondo Monetario Internacional para más, para ampliar ese apoyo económico. ¿Se está intentando llegar a eso? Hablemos de cambios estructurales, en temas de corrupción, compra unificada, en temas de corrupción, instituciones independientes, en temas de corrupción, una prensa libre sin ley mordaza que les golpee para poder hacerlo. En temas económicos, un cambio y un giro. Estamos hoy día trabajando con los multilaterales. Los multilaterales nos dan créditos al 1,05% como el último crédito que nos dio el Fondo Monetario Internacional, pero además cambio estructural. Ahorro en el Estado para poder invertir en salud, para poder dar créditos como el crédito que comienza hoy día en el Banco del Pacífico, Reactívate Ecuador, al 5% a 36 meses plazos con 6 meses de gracia. Esos son cambios estructurales. Se hizo un cambio estructural en el Ecuador y nadie lo niega en democracia. Vivimos otro país. Cambio estructural en libertad de expresión, nadie lo niega.
cambio estructural en relaciones internacionales que nos permite tener esa relación con los multilaterales. Y ahora cambio estructural en camino de la prosperidad, ahorro en el Estado, un esfuerzo de los miembros del Estado, en este caso específico, no es votar a gente inmisericordiamente, no, es pedirles a los maestros un esfuerzo para no sacar maestros, pero sobre esa base, ese ahorro, invertirlo en salud, que van a sumar a los 650 millones de dólares que ya invertimos y 1.000 millones de dólares en un fondo de créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y ahora, con lo que dijo el presidente, un esfuerzo de los que más tienen para poder invertir en salud y para poder invertir en criterios humanitarios como dar de comer, que es lo que hemos hecho los últimos 2 meses. El secretario general del Gabinete de la Presidencia de la República, Juan Sebastián Roldán, acompañándonos en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.